Bienvenidos y bienvenidas a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual. Esta feria es posible gracias al Ministerio de Cultura con su apoyo, con su línea de apoyo a la cultura. En esta oportunidad vamos a presentar la exposición en homenaje a Clarice Lispector, ¿no? Es la escritora brasileña. La exposición se titula Clarice Lispector a través del arte peruano. Y además vamos a tener una charla con nuestra invitada, Violeta Barrientos, quien nos va a brindar algunas luces sobre esta extraordinaria escritora brasileña que revolucionó prácticamente o aportó muchísimo a la escritura de las mujeres y a las generaciones que le continuaron, ¿no? En cuanto a la exposición, esta exposición fue organizada gracias a un grupo de mujeres que queríamos conmemorar el centenario del nacimiento de Clarice Lispector, que no se pudo hacer el año 2020. Y entonces se conversó con Liliana Com. Liliana Com fue la curadora de esta exposición y ella reunió a 10 artistas, 10 artistas que se reunieron alrededor de la figura de Clarice y se inspiraron para hacer su rostro, ¿no? Entonces, por favor, Edison, si puedes mostrarnos las ilustraciones. Son 10 artistas que nos colaboran en esta exposición titulada Clarice Lispector a través del arte peruano. Eh, estos y estas artistas son Águeda Noriega, historietista, quien manifiesta que Clarice tuvo una firme y decidida personalidad y que su rasgo de mujer segura le inspiraron para hacer el arte, ¿no? Y eligió las tonalidades tierra. Vamos poniendo la diapositiva con todas las imágenes, Edison, por favor. Y también tenemos al artista plástico Amaro, quien manifiesta que cuando nos hemos alejado entre tanta palabra y formalismo, llega Clarice a quitarnos la venda de los ojos para verla en su esencia, manifiesta, ¿no? Amaro. Por su parte, la ilustradora Andrea Lertora, quien también participa, ella dice, siendo dibujante me sentí cercana, con ganas de hacer líneas como lianas y hacerlas nacer como sus palabras. La historietista Bea Figueroa dice, participar en esta muestra es una forma de dar a conocer a esta notable escritora brasileña en nuestro país. Por su parte, la ilustradora Black Star dice que eligió el rojo inspirada en la intensidad de Clarice Lispector. Imposible no sentir pasión al ilustrar a esta genial artista y escritora. El historietista Brendargón, o la historietista, cuando estuve dibujando a Clarice sentí un profundo respeto hacia ella como mujer y como artista. Por su parte, el artista plástico Guerra García dice, decidí ponerle el cabello rojo como el fuego, igual la boca, las manos escritoras con el cigarro y sus ojos achinados. Nuestro amigo el ilustrador Miguel Det dice tener la oportunidad de dedicarle una quilca de reminiscencias guamampomianas en relación a Guamán Poma de Ayala, ¿no? A Clarice Lispector generó en mí cierto asombro y gratitud hacia la escritora. El caricaturista Omar Ceballos, que también participa en la muestra, dice, leí sobre ella y es una mujer realmente fascinante, dice Omar Ceballos. Y finalmente la artista plástica Patricia Orbegoso manifiesta que sus reflexiones e historias tan originales como profundas me han llevado a imaginar y sentir con tal emoción como lo hace la pintura como lenguaje plástico. Toda esta muestra, por favor, pueden verla en la página de la feria www.feriadelibro.com.pe o ingresar al Facebook Feria del Libro Huancayo y les va a remitir a la página web donde van a encontrar estos bellos trabajos eh, cuyo talento se pone manifiesto, ¿no? De cada artista y que fue reunido todo este talento gracias a Liliana Com, gestora cultural, que siempre nos ayuda y es una gran aliada de todas nuestras iniciativas.
Muchísimas gracias a todos los artistas, a todas las artistas por esta muestra y les invitamos, durante toda la feria pueden ver la muestra y también se va a quedar en la página web. Muy bien, Edison, continuamos con nuestra presentación. Entonces, vamos a, llevar a cabo nuestra semblanza. Yo voy a realizar una semblanza de la escritora para después conversar con Violeta sobre los aportes y la trascendencia de esta gran escritora que nos reúne hoy. Eh, Aquí justo nos hemos rodeado, Violeta Barrientos y yo, de todos los libros, ¿no? Somos grandes lectoras de Clarice Lispector. Aquí tenemos La araña, Cerca del corazón salvaje, su primera novela, La hora de la estrella, ¿no? De verdad, quien se vuelve fan de Clarice Lispector ya no la puede dejar. Voy a, voy a compartirles una semblanza de escritora para que sepamos quién fue ella, sobre todo para nuestros amigos y amigas de Huancayo, ¿no? Que nos permiten en esta feria saber sobre esta gran escritora y esta gran mujer, que se ha vuelto un ícono para todas las escritoras contemporáneas. Yo he dividido a Clarice Lispector en Clarice física, Clarice sobreviviente, Clarice escritora, Clarice humana. Entonces dice Clarice física. Era hija de judíos, nacida en 1920 en la pequeña aldea de Chelchevnik, en Ucrania. Apenas cumplió 2 meses cuando una persecución antisemita los obligó a huir al Brasil. Arribaron a Alagoas y se establecieron luego en Recife. Antes de aprender a leer y escribir, Clarice inventaba historias surgidas de su inagotable imaginación y las enviaba al diario de Pernambuco. En 1937 se mudaron a Río de Janeiro y a los 14 años escribió sus primeros cuentos que mantuvo ocultos por mucho tiempo. En 1943, mientras estudiaba Derecho, se casó con un diplomático con quien tuvo 2 hijos. Hasta 1960 vivió en Nápoles, Berna y Estados Unidos, y en 1959 regresó a Brasil también para divorciarse. El 9 de diciembre de 1977, un día antes de cumplir 57 años, murió en Río de Janeiro, víctima de un cáncer uterino. Clarice sobreviviente. Ya casada, su vida fue muy difícil fuera del Brasil, pues dividió su tiempo entre la crianza de sus hijos, los conflictos domésticos y su vocación de escritora. Su hijo Pedro nació cuando terminó el último capítulo de Ciudad Sitiada. Para escribir y cuidar a su bebé, colgaba a su cuello una máquina de escribir, ¿no? Eso es lo que siempre nos ha quedado en la imagen, que Clarice quería escribir, era casi un deseo compulsivo de escribir, y para hacer las labores domésticas llegó hasta colgarse una máquina de escribir, porque en ese tiempo no había computadoras, y se ponía a teclear, ¿no? Imagínense el peso, pero las ganas de seguir escribiendo. Lamentablemente su primogénito presentaba signos de esquizofrenia, lo que la deprimía constantemente. Para colmo de males, la noche del 16 de septiembre de 1968 se durmió con un cigarrillo encendido y provocó un incendio que quemó sus piernas y la mano derecha. Varios días quedó postrada entre la vida y la muerte, dejándole la mano retorcida y con cicatrices. Ya divorciada y para sobrevivir, escribió en los diarios y en las revistas femeninas atendía consultorios sentimentales. Este hecho, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Ella escribía en un periódico con el seudónimo Helen Palmer o Teresa Cuadros. Paradójicamente, la columna sabatina que escribió entre 1967 y 1973 en el diario Jornal do Brasil le dio la popularidad que nunca obtuvo con sus libros, que fueron considerados, entre comillas, difíciles. Allí en sus columnas ella abordaba temas sobre la vida, la ciudad, el mundo o sus lecturas, sustentados en su universo emocional e intelectual. En realidad eran el laboratorio de su escritura, de donde surgirían fragmentos de cuentos y novelas que publicaría simultáneamente. A su muerte se recopilaron más de 400 de estos artículos. Eso era interesante porque era como una especie de columna de consejos domésticos a las mujeres
que mandaban las cartas o los hombres y ellas les contestaban con este seudónimo, ¿no? Eh, entonces, más de 400 artículos fueron recopilados en un libro que se titula A Descoberta do Mundo. Clarice, escritora. En 1944 publicó su primera novela, Cerca del Corazón Salvaje, que nadie tomó en cuenta porque en Brasil imperaba en ese momento la narrativa social. La joven Clarice Lispector tenía 23 años y guardaba distancia del círculo masculino, pues su estilo, más que resaltar épicas historias, privilegiaba el mundo cotidiano, urbano y contemporáneo, así como las percepciones y sensaciones antes que los hechos. Clarice, que siempre se consideró una escritora brasileña, escribió 9 novelas y cerca de 70 relatos, además de crónicas periodísticas. Entre las más importantes tenemos Lazos de Familia, en 1960, La Pasión según GH, 1964, Aprendizaje o el libro de los placeres, 1969, ¿Dónde estuviste de noche?, 1974, Vía Crucis del Cuerpo, 1974, y La Hora de la Estrella, 1977, ¿no? Sus obras nos invitan a reflexionar constantemente sobre el lenguaje y los límites de la palabra, ¿no? De eso vamos a hablar con Violeta Barrientos, y a preguntarnos, ¿pueden las palabras abarcar todos los sentimientos y las emociones? ¿Pueden acaso nombrar lo que carece de nombre, lo que está más allá del raciocinio? ¿Pueden fijar y consagrar el instante? Ella misma afirmaba, no, no es fácil escribir, es duro como partir rocas, pero saltan chispas y astillas como aceros. Por eso Clarice se liberó de las convenciones narrativas y buscó una nueva forma, desnuda y sin concesiones, hasta hacer de la escritura un espejo de sí misma. Quiero escribir un movimiento puro, decía, y su lenguaje era estructural como el resultado de escuadras, compases y agudos ángulos, dicho por ella misma. Genial y magistral, Clarice lograba aflorar en sus personajes la conciencia de la desdicha a partir de pequeños incidentes, y ese instante desencadenaba el descubrimiento del absurdo y el drama existencial. La conciencia humana de infelicidad que presentaba, dramática, frente a la sólida y plena existencia de los objetos y los animales que nunca entraban en conflicto. Esto lo vamos a ver en varios relatos del Lazo de Familia, ¿no? Donde el paisaje no está en conflicto, ni los animales, ¿no? Cuando en el búfalo la personaje quiere suicidarse y trata de buscar la figura de la jirafa y no puede porque la jirafa es tan bella que no le remite a la muerte, o cuando mira a la mona con una catarata en el ojo, por ejemplo, esos detallitos, ¿no? Y se dice, no, la mona no le inspira furia, sino compasión, y tampoco puede hundir, ¿no?, el cuchillo en su pecho, ella caminando por el zoológico buscando resolver un conflicto amoroso, en este relato, que se los recomiendo, el que está dentro del libro Lazos de Familia. Clarice además pintaba, escribía poesía y a no dudarlo fue una de las primeras y más fieles representantes de la llamada literatura de mujeres, tal como afirma la crítica francesa Hélène Cixous, quien descubrió en su obra una escritura del cuerpo, ¿no? Es más, yo leí que Hélène Cixous manifestó que Clarice Lispector hubiera sido, porque la conoció cuando ya había muerto, conoció su obra, cuando ya había fallecido Clarice Lispector. Hélène Cixous manifestó que Clarice Lispector viene a ser como la literatura emblemática o un buen material o un buen insumo para la crítica literaria feminista, ¿no? Porque tiene todo como para entrar por allí, ¿no? Destejer por allí. Finalmente, esta es pues la semblanza panorámica de una genia de la literatura, que es muy importante para nosotras las mujeres y para los hombres que hacemos literatura. Termino esta semblanza diciendo lo que dijo, recordando lo que dijo el gran poeta Carlos Drummond de Andrade, ¿no?, el poeta brasileño. Dijo: Clarice venía de un misterio y partió hacia otro. Quedamos sin saber la esencia del misterio, o el misterio no era esencial, era Clarice viajando en él. Y finalmente las palabras de Clarice Lispector, que ella escribe y dice: nací para escribir,
La palabra es mi dominio sobre el mundo. Me adiestré desde los 7 años para tener un día la lengua en mi poder. Y no obstante, cada vez que voy a escribir es como si fuera la primera vez. Cada libro mío es un estreno penoso y feliz. Esa capacidad de renovarme toda a medida que el tiempo pasa es lo que yo llamo vivir y escribir. Esa es Clarice Lispector. Ojalá que incentivemos y motivemos a las personas a buscar sobre esta mujer, sobre esta gran escritora y leer sus libros. Y ahora vamos a invitar a Violeta Barrientos para que también nos ilustre más sobre Clarice Lispector. Ella es escritora, Violeta Barrientos es escritora y feminista, doctora en literatura por la Universidad de París 8, profesora de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido declarada personalidad meritoria de la cultura por el Ministerio de la Cultura de Perú. Bienvenida, Violeta, y por favor, cuéntanos de tus opiniones sobre Clarice Lispector. Gracias, Doris, gracias. Bueno, sabes que estar contigo hablando de Clarice me recuerda pues los años 80 en que compartíamos lecturas de esta mujer, lecturas de crítica feminista literaria, y eso fue justamente lo que me impulsó también a irme a Francia a hacer cursos de literatura, ya mi doctorado, en fin, con teóricas de la crítica literaria feminista de ese momento, ¿no? Y justo tuve a Lacey Su también como profesora hablando de Clarice y hablando de otras autoras europeas, ¿no? Eh, lo que sí me acuerdo mucho es que en esa época todavía la obra de Clarice no estaba muy expandida en castellano. Era difícil encontrar su obra porque un poco que los derechos habían sido vendidos en exclusividad a una sola editorial, bastante cara y que era que no llegaba pues mucho al Perú, era una editorial española. Recientemente creo que a partir de su centenario, el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial más bien latinoamericana, va a difundir nuevamente la obra de Clarice, porque ha sido como para un grupo, digamos, muy selecto, y me parece que esta mujer tiene una capacidad, digamos, de transmitir tanto, y con un lenguaje a veces muy sencillo, porque como tú has dicho, ella publicó un tiempo ganándose la vida en el Jornal do Brasil, crónicas que estaban al alcance de cualquiera que la podía entender perfectamente, y eran crónicas breves, y es una maestra realmente de la economía del lenguaje, porque en 4 frases puede ilustrarte un mundo, en 4 frases te puede llevar a los cielos o los infiernos, pero lo que sí tengo que reconocer en Clarice es que por más que te desnude la vida, por más que su literatura sea profundamente existencial, siempre te va a salvar. Yo siento eso, que cuando la leo me lleva a descubrir dimensiones del ser que no me van a terminar angustiando. Es como ver una verdad y luego volver a este mundo enriquecida con esa verdad que Clarice ha develado, ¿no? Entonces, yo creo que esta particularidad en ella, además de su personalidad enigmática, de nunca haberse considerado escritora, ¿no? Una escritora profesional, no sé si recuerdas esa entrevista que le hacen en, en un medio cultural en Brasil y le preguntan, ¿no? Sobre sus influencias, ¿no? O sobre los libros que está leyendo en ese momento y a quienes considera que se debería, digamos, leer también. Ella prácticamente guarda silencio sobre esto, ¿no? Ella dice que ella escribe simplemente porque le nace escribir. No es una escritora que está buscando, digamos, un renombre. Sí busca, como todo escritor, yo creo, ser oída, ¿no? Que haya una recepción a su obra, no caer en el vacío, lo cual es muy legítimo, pero no me refiero a alguien que es pues una vedette, ¿no? Entonces, ella guarda ese recato sobre sí misma y habla de su necesidad de escribir. En una segunda pregunta que le hacen, le dicen, ¿y usted entonces moriría si dejara de escribir? Y entonces ella responde, es que cuando escribo estoy muerta, ¿no? Y lo podemos entender en el sentido de que cuando uno escribe está fuera de este mundo, ¿no? Ya ha dejado de ser, pero al mismo tiempo, digamos, está fuera de este mundo de lo cotidiano, está fuera de este mundo
buscando en la palabra, y esa búsqueda de la palabra fue lo que llevó a cabo desde el primer momento, ¿no? O sea, es alguien que empieza a publicar muy joven, a los 23 años, con esta novela, se presenta con esta novela de Cerca del Corazón, ¿no? Cerca del Corazón Salvaje, perdón, y sigue publicando 2 novelas más, de forma, digamos, muy seguida, cada 2 años publicaba una novela, y no es como muy bien entendida al inicio, ¿no? Esta primera novela deslumbra así a la crítica, la ponen cercana a Virginia Woolf en el sentido de ser una prosa lírica, en este sentido de búsqueda del lenguaje, ¿no? Una novela que no es en sí, como tú lo habías dicho, el sentido épico de una novela que te está contando hechos, a la manera de tejer una trama, no, ¿no? Sino buscando en otro sentido, es otro tipo de búsqueda, ¿no? Que la gente se confunde y dice, bueno, ¿de qué se trata? De una prosa lírica. Y ella lo que va haciendo en sus textos, y yo creo que eso lo mantiene siempre, es este develamiento, ¿no? Del ser interior, de los personajes que van apareciendo, ¿no? Entonces los mismos personajes son narradores y se van mostrando a través, digamos, con una finura increíble, ¿no? De su sensibilidad, eso es lo que le interesa a ella, no tanto una trama exterior, dramática, ni cosa por el estilo, sino el análisis profundo de un personaje. Y también, digamos, para ella no solamente son personajes los seres humanos, y esto es algo que emociona mucho cuando uno la lee, sino también lo son los ambientes, o lo pueden ser también los animales, ¿no? Entonces tenemos a personajes, por ejemplo, como la gallina, a otros personajes. Quiero leerles algunos pasajes de algunas crónicas para poder demostrar un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, en unas crónicas, ella habla de los animales, ¿no? Y dice así: la mudez del conejo, su manera de comer rápido, rápido las zanahorias, su desinhibida relación sexual, tan frecuente como veloz. No sé por qué las relaciones de los conejos me parecen inútiles, no parecen tener raíces profundas. El conejo me deja en meditación vacía. Es que simplemente no tengo nada que ver con él. Somos extraños, mi raza no casa bien con la suya. Lo curioso es que aunque puede ser enjaulado y parecer incluso conforme, no es domesticable. Su resignación es solo aparente. En realidad, fútil y asustadizo como es un ser libre, lo que no concuerda con su superficialidad. Entonces hace una breve, digamos, descripción de lo que es el conejo, pero uno ha visto al conejo, la personalidad del conejo, ¿no? Y lo mismo sigue, ¿no? Hablando en la misma crónica de los caballos, hasta de los peces de acuario, ¿no? De la rosa, y sucesivamente anima, digamos, a lo que llamamos objetos del universo, les da un alma, les da una expresividad, ¿no? Entonces, esta mujer, yo creo que solamente alguien que haya tenido vivencias tan dolorosas puede de repente volcarlas de una manera tal a la literatura, y tener por prioridad transmitir sensaciones, transmitir pulsiones, ¿no? Y estas experiencias dolorosas tienen que ver mucho con la familia. Ella perteneció, como dijiste, a una familia judía que escapa de estos pogroms, de estas persecuciones que había contra los judíos europeos, y llega al nordeste de Brasil, ¿no? A la ciudad de Recife. Ahí se afinca la familia, pero desgraciadamente, bueno, se dice que su madre había sufrido incluso hasta violencia sexual en estas confrontaciones que tuvieron ellos que soportar en Europa, y la madre ya llega a Brasil muy enferma, de tal manera que Clarice pierde a su madre a los 10 años. Esto lo cuenta ella en otra crónica, que son Restos de Carnaval. No sé si tú has leído esa crónica, Doris, pero yo me acuerdo que empecé a leerla por primera vez en un bus, y las lágrimas se me escapaban, pero no eran unas lágrimas de tristeza, sino unas lágrimas de emoción. O sea, la forma como me hacía ver a la niña que se arreglaba, esperando con una ilusión tremenda el por primera vez poderse vestir de rosa para hacer una rosa de carnaval, ¿no? Sin más, porque una vecina había estado haciendo un disfraz para su hija y le había quedado papel crepé para hacerle ahí el disfraz, y esta niña, que sospecho que era en realidad Clarice de niña,
esa felicidad la siente interrumpida cuando de repente la llama a la familia porque su madre estaba ya muy enferma en la cama y le dice que vaya a la farmacia a comprar porque su madre en ese momento ha tenido una suerte de ataque y está como a punto de morir. Y entonces toda su fantasía de carnaval sale, digamos, termina, porque ella tiene que salir de la casa, ir a la farmacia a confrontar la realidad de muerte, ¿no? En ese momento. Y regresa y dice, ya no me sentí más una rosa, era un payaso pintado, ¿no? Porque toda la alegría se me había ido confrontada con esa realidad de muerte. Hasta que por fortuna, dice, horas más tarde, así de triste en la puerta, pasó un niño y la quedó mirando y le dijo que estaba muy bonita. Y eso la convirtió en una rosa nuevamente, ¿no? Entonces, ese juego, ¿no? Que ella hace, que no necesita ser fantasía, yo creo que la vida tiene muchas eh, cuestiones que nos enriquecen, que hay que rescatar. Y todo, creo que la gran lección de Clarice es cómo observar lo mínimo, el trazo mínimo de la vida, ¿no? Uno creo que pasa por la vida a veces que se levanta y ahora en la cuarentena pues estamos todas aburridas porque todos los días nos parecen iguales, pero de pronto no es así. Si uno fuera más observadora, si uno se fijara en aquellos detalles que considera, digamos, insignificantes, creo que la vida tendría otro sentido, otro color, ¿no? Incluso Clarice termina, digamos, siendo una mujer que se preocupa de la política, ¿no? Y hay una crónica suya, que la estuve revisando hace un rato en internet, porque hay crónicas del Jornal de Brasil que están publicadas en internet, todavía en portugués, donde ella se refiere al gran malestar de Brasil y dice que la gran enfermedad de Brasil es el hambre, pero dice que el hambre ha llegado a ser una enfermedad no solamente física, sino también moral, ¿no? Entonces ella en esa observación que no deja de lado nunca el íntegro del ser humano, ¿no? No solamente, digamos, el cuerpo, sino también el alma, no solamente la razón, sino también la sensibilidad, ¿no? Considera que la pobreza, que el hambre, digamos, de su país es también una enfermedad moral, ¿no? Y que se espera que en 25 años, porque ese es el título de su crónica, en 25 años el hambre cambie ya mucho antes que lleguen los 25 años, porque un poco que la crónica es, le preguntan a ella eh, qué desearía desde ese momento a 25 años al futuro, ¿no? Y dice, bueno, deseo tantas cosas, en fin, pero algo que es urgente de solucionar antes que lleguen los 25 años es el hambre de mi país, ¿no? Y bueno, y también hay de cierto en lo que decías tú de que escribiera, digamos, desde el cuerpo, hay afirmaciones de ella y quería leer ahora un fragmento también de otro libro de ella que es Agua Viva, es un libro que como que no tiene un género preciso, ¿no? Es un libro que no podríamos decir de reflexiones, yo lo llamaría como de una prosa lírica, y ella dice efectivamente que escribe toda entera, ¿no? Y dice, yo escribo toda entera y siento un sabor a ser, y un sabor a ti, y el sabor a ti es abstracto, como el instante. Es también con todo el cuerpo que pinto los cuadros sobre la tela que fijo como incorporal. Y siento, digamos, mi cuerpo conmigo misma. Y luego se refiere a la música y dice, la música no se tiene que entender, se tiene que escuchar. Entonces, escúchame con el cuerpo entero, ¿ya? Es lo que ella pide. Ella dice entonces que escribe con todo el cuerpo, no solamente con su racionalidad, ¿no? Y por eso es que ella siente un sabor a ser, ¿no? O sea, ¿qué somos en la vida? El verbo ser, ¿no? Somos tanto mente como cuerpo, no somos solamente idea, y en esto me imagino que el Ensisu eh, toma, digamos,
esta unidad de alma-cuerpo y la relaciona con una literatura de mujer y una literatura feminista, porque lo típico de la filosofía ha sido separar mente y cuerpo, ¿no? Entonces, la filosofía ha querido, digamos, sobrevivir gracias al alma, gracias a la mente, aquello que es inmortal, el mundo de las ideas, según Platón, el idealismo hegeliano, etcétera, y ha dejado de lado siempre el cuerpo, por mortal, porque necesitamos alimento, necesitamos abrigo, etcétera, ¿no? Entonces, ha creado esta dicotomía entre el despreciable cuerpo y la mente. Y nos ha encerrado también a las mujeres mucho en el tema del cuerpo, en el tema de la naturaleza, diciéndonos, bueno, las mujeres son cuerpos, son naturaleza, son objetos y no son sujetos. El sujeto sí tiene inteligencia, el sujeto sí tiene mente, ¿no? Y entonces Clarice, al decir que escribe con el cuerpo entero, porque de esa forma tiene que escribir, yo creo que ahí aporta, ¿no? Aporta en el sentido de pensar una literatura que no está escrita pues desde la mente solamente, ¿no? Está escrita desde el cuerpo y eso implica una sensualidad y eso implica vivencias emocionales que ella sabe describir muy bien, muy finamente, microscópicamente, y ese es su arte, ¿no? Y ese es su aporte. No sé, tú quieres decir algo, seguramente, ya te veo la cara, que la admiras. No, sí, Violeta, muy interesante. Yo pensaba, reflexionaba en lo que decías, ¿no? Y traía a colación muchas de las novelas. Cuando tú hablas de los animales, de las especies, yo pensaba en la gallina. ¿Te acuerdas del cuento este donde la gallina utiliza la figura de la gallina para hablar de la ama de casa, ¿no? En realidad, que está como ahí cacareando, nadie le hace caso, se sube a la olla, todo el mundo la bota, ¿no? Y cuando desaparece todo el mundo la extraña. Y estaba pensaba en eso, y cuando hablabas también del hambre, pensaba en las escenas de La Hora de la Estrella, ¿no? La del hambre de Brasil. En esta novela, La Hora de la Estrella, se la recomiendo, que además es una novela muy inteligente, ¿no? Porque si nos damos cuenta, no coincide, es una estrategia de Clarice, crear un narrador que es hombre, que construye personajes femeninos, pero a la vez nos quiere demostrar que un narrador hombre no puede construir un personaje femenino, porque está totalmente encapsulado con prejuicios sobre ese personaje que es no, Macabea, ¿no? Macabea y Olímpico, es la historia de amor de Macabea y Olímpico, y sobre el hambre, como Macabea la invitan y ella se echa, es pobre, una pobre de Río de Janeiro, y la invitan a una casa y ella aprovecha porque le invitan té, agua y té, y ella se echa un exceso de azúcar porque era carísimo el azúcar, ¿no? Imagínate. Entonces, esos detallitos que tenía Clarice y los coloca en su novela. Cuando tú hablas, por ejemplo, de lo de la rosa, esa anécdota, esa historia tan triste de su propia vida, yo la veo en este relato ¿te acuerdas? Que se llama, creo, Preciosa, cuando va caminando por la calle y se escucha sus tacos y se construye. Entonces, todos esos detalles con tanta inteligencia, ¿no? Que coloca Clarice Sí, sí, en, sí, en las quería leer novelas, en sus también, obras. sí, una presentación que hace Lenzi Su sobre ella, ¿no? Y lo dice así en este libro de ensayos de Lenzi Su que se llama La risa de la medusa, ¿no? Y dice de Clarice lo siguiente, ¿no? Era una mujer casi increíble, o mejor dicho, una escritura. Einstein decía que algún día a la gente le costaría creer que hubiera existido jamás un hombre como Gandhi de carne y hueso sobre la Tierra. Nos cuesta, pero también nos reconforta creer que Clarice Lispector haya podido existir muy cerca, ayer, tan lejos antes que nosotros. Kafka también es irrecuperable, excepto a través de Clarice Lispector. Si Kafka fuera una mujer, si Rilke fuera una brasileña judía nacida en Ucrania, si Rimbaud hubiera sido madre y hubiera llegado a la cincuentena, si Heidegger hubiera podido dejar de ser alemán, si hubiera escrito la novela de la Tierra, ¿por qué cito a todos estos hombres? Para intentar perfilar el terreno. Por ahí escribe Clarice Lispector. Allí donde respiran las obras más exigentes, ella avanza.
Pero luego, donde el filósofo pierde aliento, ella continúa, va aún más lejos que cualquier clase de saber. Después de la comprensión, paso a paso se adentra estremeciéndose en el incomprensible espesor tembloroso del mundo, con el oído finísimo, alerta para captar incluso el ruido de las estrellas, incluso el mínimo roce de los átomos, incluso el silencio entre dos latidos del corazón. Así es. Yo creo que es una descripción muy fiel a lo que Clarice es y su Es, literatura. es, es perfecta, es exacta, ¿no? Mira que yo no había leído esa parte, o no me acordaba de la descripción, pero es exactamente lo que es Clarice, Sí, ¿no? Atrapar sí. el ruido de las estrellas, escuchar el latido entre dos corazones. Bueno, y te puedo asegurar que la fascinación de Sisu, realmente, porque he conversado con ella, he estado en sus clases, era tremenda, ¿no? Por Clarice y su escritura, ¿no? Yo lamento mucho que Clarice no haya sido más tempranamente conocida en nuestro país, ¿no? Que la estemos recordando así, festejo en su centenario, ¿no? Y creo que es una lectura imprescindible, ¿no? Que se puede hacer fácilmente desde la escuela, ¿no? Una lectura Sí. sencilla, ya les digo, o sea, un pequeño paso para descubrir un gran mundo, ¿no? Algunas, algunas personas dicen, pero ¿por qué es tan difícil leerla? No, no es difícil leerla, sino que nos han acostumbrado a un tipo de literatura, a consumir un tipo de narrativa que sea lineal o que sea épica, ¿no? O ya con ciertos parámetros, pero la verdad, Clarice, hay que leerla, y sobre todo las mujeres, podemos leerla mejor todavía incluso porque hay una especie de situación común, ¿no? De la misma desolación, tristeza, presagio, desamparo, ¿no? Y ahí la encuentras en cada relato. Bueno, lamentablemente nos ha ganado el tiempo, Violeta, pero hemos hecho lo que podíamos por hacer, por compartir, ¿no? Nuestras impresiones sobre una escritora que admiramos Eh, y no sé qué quieras decir como despidiéndote. bueno, no contamos qué había sido de Clarice. Clarice muere desgraciadamente Muy muy joven. rápido, ¿no? Muere Mm, muy rápido. Creo que ella es hasta el último consciente de esto, ¿no? Y consciente de lo que es la vida, ¿no? Entonces, y lo único que quiero decir es, bueno, consigan lo que puedan leer de Clarice Lispector, ya sea un cuento, una crónica, si quieren empiecen con lo más pequeño, y ahí mm. veremos todas y todos. Gracias. Yo quería compartirles una fotografía, no sé si se ve, a Clarice Lispector con su gran perro Ulises, a quien adoraba, ¿no? Aquí vemos otra fotito, por aquí la vemos siempre con su cigarrillo y al final de sus días con Ulises, ¿no? Y este es un libro, te contaba que me obsequió la embajada, ¿no? Es un, y ya hemos dicho, somos fanáticas de Clarice Lispector y les invitamos a que la incorporen en su biblioteca porque va a ser imprescindible y les va a ayudar a entender la vida. Y finalmente quiero agradecer a quienes también se conmovieron con Clarice Lispector y compartieron su arte, ¿no? A Águeda Noriega, a Amaro, a Andrea Lertora, a Bea Figueroa, Black Star, Brendargon, Guerra García, Miguel Ded, Omar Ceballos y Patricia Orbegoso, y sobre todo gracias a Liliana Com, quien reunió a todas estas personas alrededor de esta gran mujer y crearon toda esta maravilla que por favor les invitamos al ingresar, que la miren al ingresar al www.ferialibro.com.pe, la página web de la feria, para que aprecien todo este arte y esta admiración que todos y todas sentimos por Clarice Lispector. Muchísimas gracias y seguimos compartiendo la Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual. Hasta luego y muchísimas gracias a Violeta Barrientos. Hasta luego.